Yo soy salud de los enfermos. Soy la dama blanca de la paz. Soy vuestra madre y madre del Verbo. La pobreza voluntaria. Le habla Dios Padre a Santa Catalina de Siena. Elogio de la pobreza. Excelencia de los pobres, intencionadamente pobres en el Espíritu. Cristo nos enseñó la pobreza no solo de palabras, sino con el ejemplo. Providencia de Dios con los que abrazan la pobreza voluntaria. Habla Dios, Padre, para que mejor conozcas el tesoro de la pobreza voluntaria espiritual, te he hablado un poco de ella. ¿Quién la puede reconocer? Los queridos servidores míos que son pobres. Ellos, para poder andar este camino y entrar por la puerta estrecha, han arrojado al suelo el peso de las riquezas. Algunos las arrojan en realidad. Son los que observan los mandamientos y consejos material y espiritualmente. Otros observan los consejos únicamente en el espíritu, despojándose del afecto a las riquezas por no tenerlas con apego desordenado, sino guardando orden y santo temor. Se han convertido no en posesores, sino en administradores en favor de los pobres. Esto está bien, pero lo anterior es más perfecto, con mayor provecho y menores dificultades. En ello se ve brillar más claramente mi providencia, de la que, junto con la verdadera pobreza, terminaré de hablarte. Unos y otros han inclinado la cabeza haciéndose pequeños con verdadera humildad. Como te he hablado de estos segundos, si te acuerdas, por ello ahora te hablaré de los primeros, o sea, de los que se despojaron de las riquezas material y espiritualmente. Te he manifestado y dicho que todos los males y castigos en esta vida y en la otra proceden del amor a las riquezas. Ahora te digo que, por el contrario, todo bien, paz, descanso y quietud procede de la pobreza. Fíjate en la cara de los pobres de verdad. Con cuánta alegría y gozo viven. Nunca se entristecen, sino es por las ofensas que se me hacen. La tristeza no les aflige, sino que fortalece su alma. Por medio de la pobreza han adquirido la suma riqueza. Por haber abandonado las tinieblas, se encuentran en una luz perfectísima. Repudiando las tristezas del mundo, poseen la alegría. Y dejando los bienes perecederos, se encuentran los eternos y reciben sumo consuelo. Los trabajos y sufrimientos les son un refrigerio. Tratan a todo ser racional con justicia y caridad sin distinción de persona. ¿En quién reluce la santísima luz de la fe y la verdadera esperanza? ¿Dónde arde el fuego de la divina caridad? En aquellos que con la luz de la fe que tuvieron en mí abrazaron a la esposa, la verdadera pobreza, con las demás virtudes siervas que le siguen. ¿Sabes cuáles son las virtudes siervas de la pobreza? El verse viles y despreciables junto con la verdadera humildad, lo cual sirve y fomenta el afecto y el amor a la pobreza en el alma. Con esta fe y esperanza ardiendo en el fuego de la verdad se elevan y elevan mis verdaderos servidores sobre las riquezas y sobre los sentidos. Así dejó el glorioso apóstol Mateo las grandes riquezas, abandonando la banca de los impuestos, y siguió a mi verdad. Ella os enseñó el modo y la regla para amar y practicar la pobreza. No os la enseñó solamente con palabras, sino con el ejemplo, pues desde su nacimiento hasta el fin de su vida os predicó esta doctrina. Yo soy la eterna riqueza y Él, siendo la suma riqueza por la unión con la naturaleza divina, tomó por esposa la verdadera pobreza en atención a vosotros. Si le quieres ver humillado y en gran pobreza, mira cómo Dios se hace hombre vistiéndose de la ruindad de vuestra humildad. ¿Ves al dulce y amoroso Verbo nacer en un establo, estando María de viaje para manifestaros a vosotros, caminantes, que debéis vencer siempre en el establo del conocimiento de vosotros mismos? Allí me encontraréis nacido por gracia dentro de vuestra alma.
Le ves permanecer en medio de los animales en tan gran pobreza que María no tenía con qué cubrirlo, pero siendo tiempo frío, se calentaba con el heno y el aliento de los animales. Siendo fuego de caridad, quiso sufrir el frío en su humanidad. Mientras vivió en el mundo durante toda la vida, quiso sufrir sin discípulos y con ellos. Estos desgranaban las espigas y comían los granos. Al fin de su vida, desnudo y flagelado, a la columna sediento, se encuentra en el madero de la cruz en pobreza tal que le falta en el suelo y el madero, no teniendo dónde reclinar la cabeza como ebrio de amor, teniendo este cordero despedazado el cuerpo, os prepara un baño con la sangre que vierte por todas partes. Estando él en la miseria, os da la gran riqueza. Hallándose en el estrecho madero de la cruz, extiende su magnanimidad a todos los hombres, probando la amargura de la hiel, os da una perfectísima dulzura. Mientras se halla en tristeza, os da el consuelo, traspasado y clavado en la cruz, os despoja del barro del pecado mortal. Convertido en siervo, os ha hecho libres y os ha arrancado de la esclavitud del demonio. Siendo vendido, os ha vuelto a comprar con la sangre. Entregándose a la muerte, os ha dado la vida. Os ha presentado, por tanto, una buena regla de amor, manifestándoslo, mayor a vosotros que lo que pudierais hacer con vosotros mismos al dar la vida por vosotros, que andabais errantes, hechos enemigos de mí, sumo y eterno Padre. Esto no lo reconoce el hombre ignorante, pues me ofende y tiene en poco tan gran precio. Os ha dado una regla de verdadera humildad, entregándose a la afrentosa muerte de cruz y considerándose vil al sufrir oprobios y grandes improperios. También os la ha dado de verdadera pobreza cuando habla de él en la Escritura, teniendo lástima de su persona. Las zorras tienen madriguera, los pájaros tienen nidos y el Hijo de la Virgen no tiene dónde posar su cabeza. ¿Quién tiene en cuenta esto? Los que poseen la luz de la Santísima Fe. ¿Dónde se encuentra esta fe? En los pobres de espíritu, que han tomado como esposa a la reina, a la pobreza, porque han echado de sí las riquezas, que eran el origen de las tinieblas por la falta de fe. Esta reina, la pobreza, tiene su reino. En él nunca tendréis guerra, sino siempre paz y tranquilidad. Abunda en justicia, porque todo el que comete injusticia es separado de ella. Su ciudad tiene fuertes murallas, porque los cimientos no se hallan colocados sobre tierra o arena, en cuyo caso cualquier viento los derribaría, sino sobre la roca viva, que es el dulce Cristo Jesús, mi Hijo unigénito. Dentro hay luz y no oscuridad, tenéis fuego y no frío, porque la madre de esta reina es el abismo de la caridad divina. El ornato de esta ciudad es la piedad y la misericordia, porque ha arrojado de ella al tirano, a las riquezas, que tenía por costumbre la crueldad. También hay dentro benevolencia con todos los ciudadanos, o sea, amor al prójimo. Hay allí gran perseverancia, juntamente con la prudencia y el solícito cuidado. Por ello, el alma toma a esta dulce reina por esposa a la pobreza, se hace señora de todos estos bienes, pues no puede poseer unos sin los otros. Cuidado, por tanto, que el apetito de las riquezas, que es muerte, no venga al alma. Entonces sería apartada de aquel bien y se encontraría fuera de la ciudad en suma miseria. Si, por el contrario, permanece leal y fiel a esta esposa, le dará para siempre los dones de su riqueza. ¿Quién comprende tan gran excelencia? El alma en que resplandece la fe. Esta esposa viste a su esposo de pureza, echando fuera las riquezas que lo hacían inmundo, lo aparta del trato con los malos y se lo da con los buenos. Quita la podredumbre de la negligencia, arrojando fuera las preocupaciones del mundo y de las riquezas. Extrae lo amargo y deja lo dulce. Corta las espinas y permanecen las rosas. Vacía el estómago del alma, cargado de corrompidos olores del amor desordenado, y lo deja aliviado. Después que lo ha vaciado, lo llena con el manjar de las virtudes, que dan grandísima suavidad. Ella designa como servidores al aborrecimiento y al amor para que purifiquen su lugar.
por lo que el aborrecimiento del vicio y de los propios sentidos barre el alma y la adorna con el amor a la virtud. De ella quita toda zozobra proveniente del temor servil y le da seguridad con el temor santo. Todas las virtudes, gracias, deleites y placeres que ella puede desear y más que ni se le ocurren, los encuentra el alma que toma por esposa a la reina pobreza. No teme las querellas, pues no hay quien le mueva guerra, tampoco el hambre ni la carestía, porque la fe vio y esperó en mí a su creador, de donde procede toda riqueza y providencia, pues yo siempre alimento y sustento. ¿Se ha encontrado alguna vez un servidor mío, esposo de la pobreza, que haya muerto de hambre? No. Por el contrario, se ha visto que quienes abundaban en grandes riquezas, confiados en ellas y no en mí, morían. A aquellos no les faltó nada, porque no les falta confianza, y por ello les proveo como benigno y piadoso Padre. Y con cuánta alegría y confianza han venido a mí al conocer por la fe que desde el principio hasta el fin del mundo he usado y usaré en toda mi providencia espiritual, en todo y temporal. Cierto que los hago sufrir, tal como te dije, para que crezcan en fe y esperanza y para premiarles sus trabajos, pero nunca les faltó una cosa que les fuera necesaria. En todo advierten con dulzura la grandeza de esta providencia mía, gustando de la leche de la divina miel, y por eso no temen la amargura de la muerte, sino que con anheloso deseo corren muertos a los propios sentidos y a sus riquezas, y se abrazan con la esposa pobreza como enamorados, viviendo con fe en mi voluntad. Sufren el frío, el calor, la desnudez, el hambre, la sed, las congojas, las afrentas y hasta la misma muerte, con deseo de dar la vida y la sangre por amor a la vida, es decir, por amor a mí, que soy su vida. Mira a los pobres apóstoles y a otros gloriosos mártires, Pedro, Pablo, Esteban y Lorenzo. Este no parecía encontrarse sobre fuego, sino sobre flores de grandísimo placer. Como en bromas con el tirano le decía: este helado está ya asado, dale la vuelta y comienza a comer. Con el fuego de la caridad divina se apagaba el dolor de su alma. Las piedras de San Esteban parecían rosas. ¿Cuál era la causa? El amor con que había tomado por esposa a la pobreza. Había dejado el mundo por la gloria y alabanza de mi nombre, y la habían tomado por esposa con la luz de la santísima fe, firme esperanza y pronta obediencia. Se habían hecho obedientes a los mandatos y consejos que les había dado mi verdad, obedientes en la realidad y en cuanto al espíritu. Tienen por deseo la muerte y la vida como algo desagradable y motivo de impaciencia, no por huir del trabajo o de los sufrimientos, sino por unirse a mí, que soy su fin. ¿Y cómo no temen la muerte, a la que se teme por sentimiento natural? Porque la esposa pobreza que han elegido les ha dado seguridad, quitándoles el amor a sí mismos y a las riquezas, con lo que por la virtud han pisoteado el amor natural y recibido la luz y el amor divino, que son sobrenaturales. ¿Y cómo podrá un alma en esta situación dolerse de su muerte? De la muerte. Más bien desea abandonar la vida y sufre soportándola cuando ve que se prolonga mucho. ¿Podrá dolerse de dejar las delicias y riquezas del mundo quien las ha despreciado con tanto ardor? No es gran cosa, pues quien no ama no sufre. Más bien se deleita cuando deja lo que aborrece. De modo que a cualquier lado que mires encuentras en ellos, paz perfecta, quietud y completo bienestar. Y en los miserables que poseen con amor desordenado ves gran desgracia y sufrimientos intolerables, aunque por la apariencia externa se crea lo contrario, en realidad es así. ¿Quién no hubiese pensado que el pobre Lázaro se hallaría en la mayor desgracia y que el rico condenado gozaría de gran alegría y reposo? Sin embargo, ni fue así, pues sufría mayor pena el rico con las riquezas que el pobre Lázaro, que era atormentado por la lepra, porque la voluntad donde radica el sufrimiento estaba viva en el rico, mientras que en Lázaro se hallaba muerta y vivía solo en mí. En el sufrimiento yo le daba refrigerio y consuelo, repelido de los hombres, de modo especial por el rico condenado, no aseado ni atendido por nadie. Procuraba yo que un animal le lamiese las llagas.
Mira con la luz de la fe el final de la vida de Lázaro en la vida eterna y el rico en el infierno. De modo que los ricos permanecen en tristeza y mis dulces pobrecitos en alegría. Yo les mantengo a mis pechos, dándoles la leche de abundantes consuelos, porque lo dejaron todo, me poseen plenamente. El Espíritu Santo se hace nodriza de las almas y de sus cuerpos en cualquier estado en que se encuentren. Algo que los socorran los animales de diversas maneras según tengan necesidad. A los enfermos solitarios haré que otro solitario salga de su celda con el fin de que los socorra. Tú sabes que muchas veces te ha sucedido que te he sacado de la celda para satisfacer la necesidad de pobrecitas que lo necesitaban. Alguna vez hice que lo experimentaras en ti misma, empleando esta misma providencia para socorrer a tu necesidad, y aunque falten las criaturas, no falto yo, tu Creador. Yo uso la providencia de todas las maneras. ¿De dónde proviene que el hombre, con tantas riquezas y cuidado de su cuerpo, con muchos vestidos, haya de andar siempre enfermucho? ¿Y cómo será que, si abraza la pobreza y desprecia el vestido que tiene para cubrir su cuerpo, se conservará fuerte y sano? Parece como si nada le fuera tan perjudicial, y como si a aquel cuerpo ya no le hiciera daño ni el frío ni el calor, ni las comidas vulgares. Esto le viene de mi providencia, que porque todo lo dejó, le proveyó y tuvo cuidado de él. Ves, por tanto, queridísima hija, en cuánto reposo y deleite se encuentran mis queridos pobres.